Sevilla se convierte en una ciudad sorprendente cuando vive los momentos que siente como propios. La Semana Santa, la feria y el rocío dan buena fe de ello. Pero en el aspecto deportivo hay un acontecimiento que despunta por encima de los demás. El partido de fútbol entre Betis y Sevilla. Un encuentro en el que están en juego mucho más que los puntos y que traspasa el límite de la pasión por unos colores. Tanto Betis como Sevilla entregan sobre el césped todo lo que pueden dar de sí para salvar el honor del equipo y el de sus incondicionales aficionados. Los dos equipos más potentes de la ciudad compiten en dos ligas, la que les enfrenta al resto de conjuntos de la categoría y la que dirimen entre sí en los partidos más apasionantes de la temporada. El derbi sevillano se remonta casi a principios de siglo y desde entonces la extrema rivalidad no ha perdido un ápice de emoción. Y es que el fútbol en la capital de Andalucía sería difícil de entender sin un enfrentamiento que provoca inquietudes en los seguidores de ambos bandos, incluso en aquellos que nunca han acudido a un estadio. Un Betis-Sevilla se aguarda siempre con impaciencia, para demostrar al contrario el potencial de cada uno. El amor por los colores está por encima de cualquier otra consideración. Así, un triunfo sobre el eterno rival compensa otros fracasos, porque vencer en un derbi no salva una temporada, pero sí consigue que el contrario incline la cabeza por algún tiempo. El Benito Villamarín y el Ramón Sánchez Pizjuán son los escenarios donde se vive la pugna regional más llamativa del fútbol español. Los duelos entre béticos y sevillistas centran la atención desde muchos días antes de cada enfrentamiento. Son las jornadas del año en las que más se disfruta con los triunfos propios y las desgracias ajenas. Este choque sin igual en España es la expresión sobre el césped de la particular filosofía de la ciudad, en la que se mezclan sentimientos encontrados que están presentes en la vida sevillana. Toda Sevilla se vuelca para animar a los equipos antes, durante y después de un partido que va mucho más allá del ámbito deportivo. El punto cumbre de la temporada llega con este derbi de carácter especial que provoca reacciones diversas según el resultado final. El surgimiento de la rivalidad entre Betis y Sevilla se remonta al año 1914. En aquella lejana fecha, un británico apodado Papa John's planeó fusionar al Sevilla Balompié y al Betis. Una vez materializada la unión, el rival a batir por el Real Betis Balompié sería el Sevilla. Comenzó así una intensa lucha deportiva por alcanzar el cetro futbolístico de la ciudad. Muy pronto el Betis empezó a dar cuenta de su gran adversario en la Copa de Sevilla. Los primeros envites entre ambos resultaron épicos por las ansias de triunfo. Era tal el deseo de ganar al enemigo deportivo que los enfrentamientos verbales derivaron en algunas batallas campales e invasiones del campo de fútbol. Una vez creada la Federación Sur, se empezó a disputar el Campeonato de Andalucía, que trajo los primeros derbis de carácter oficial. Así, el 1 de enero de 1916 se inauguró formalmente el capítulo de estos choques con una igualada a 2 tantos. El Betis, que alineó a estos hombres, anotó por medio de Carmelo Navarro. Por su parte, el máximo rival formó con los siguientes jugadores. Ramírez y Leconte consiguieron los goles sevillistas en un partido suspendido varias veces por diversas agresiones.
El Betis tuvo dificultades para conservar un plantel de garantías y cedió en esa época a la superioridad del Sevilla en el Campeonato de Andalucía. En alguna ocasión, como en 1918, padeció una extraña maniobra que impidió alinear a dos de sus mejores jugadores que cumplían el servicio militar. Los dirigentes béticos mostraron su queja jugando frente al Sevilla con un equipo infantil que fue barrido por 22-0. A medida que avanzaban los años 20, el Betis recortó la hegemonía sevillista y se permitió el lujo de arrebatarle al rival la Copa Spencer. El 13 de marzo del 26 se le ganó al Sevilla un trofeo que para ello era algo único, porque era el trofeo Spencer, que fue un futbolista, un gran futbolista y era un ídolo de la afición sevillista. Invitaron al Betis a jugar ese partido el 13 de marzo del 26 y le ganamos 2-1. Aquello fue para nosotros una cosa muy emotiva, muy importante, por la importancia que tenía para el rival aquel trofeo, y para ellos fue mortal. Otra de las grandes satisfacciones de la época se dio en la inauguración del campo de Nervión en 1928. El Betis amargó este histórico día para el eterno rival al ganar por 1-2 con goles de Carrasco. Antes, el equipo bético se había adjudicado por primera vez el Campeonato de Andalucía al vencer al Sevilla en el desempate por 3-0. Allí había uno que era terrible del Betis, ¿sabes? Joder. Y es el que cantaba eso, Sevilla, que te ha pasado, que te dabas tanto postín. Te han metido 3-0 más redondo que un bombín. La rivalidad futbolística llegaba a límites tan extremos que, para no usar los vestuarios ajenos, béticos y sevillistas acudían al feudo del adversario vestidos de corto. León Lasa vivió también los rigores del derbi. Hombre, se llegaba a tal extremo de que a nosotros, Benito Villamarín y los directivos y mucha gente, yo tenía amistad con algunos jugadores de Sevilla, como por ejemplo Vera y Pauet, que habían venido del Málaga al Sevilla, y Ismael Payá, y yo convivía mucho con ellos. Y no querían ni que habláramos, o sea, tenían que ser como si fuéramos enemigos, o sea, no admitían de que en la calle tú convivieras con una persona normal con jugadores del Sevilla, y otros jugadores, ¿no?, que teníamos con Valero, Campanal, aquella época, ¿no?, en fin, Ruiz Sosa, entonces, no les gustaba, se creían que igual, no sé, que se iba a confabular, si perdías, pues decían, claro, se han dejado, o sea, absurdo, pero era así. En 1928 tuvo lugar el arranque de los encuentros ligueros entre Betis y Sevilla, que en un principio jugaron en la segunda división. Cada uno logró vencer en su terreno en los derbis de la Liga 28-29. 3 años después, el Betis se apuntó el honor de ser el primer conjunto andaluz en subir a primera, mientras su eterno rival seguía en la categoría inferior. En la temporada 34-35 la rivalidad adquirió mayor relevancia al encontrarse por primera vez los dos adversarios en la máxima división. El Betis fue muy superior en el estreno y goleó en campo sevillista por 0-3 con 2 goles de Leque. Ya en campo bético se produjo un empate a 2. Esa inolvidable campaña, el Betis se adjudicó el campeonato de Liga. Los resultados de estos partidos ya tenían una trascendencia especial, como lo demuestran estas palabras del veterano Larrinoa. Como perdieses el partido ya podías salir con la cabeza baja, porque por donde pasabas, porque los andaluces pasos tienen chispas, ¿sabes? Te decían cada cosa. Me acuerdo que en uno de los partidos que perdimos saltíamos y ahorcaba el portero, unos chavales decían, Urquiaga, acuéstate, que estás malo. El gran drama del Betis se produjo en la guerra civil, que descompuso a un equipo campeón y lo sumergió en un fango de difícil salida. Los derbis dejaron de ser asiduos cuando el cuadro heliopolitano empezó a convivir lejos de la primera. Y las contadas veces en que se enfrentaron Betis y Sevilla en esas fechas de posguerra, los verdiblancos acabaron mal parados. Sirvan como ejemplo los 10 goles que el Betis recibió del Sevilla en los 2 partidos de la campaña 42-43, en pleno apogeo de los Stuka. Ya que la rivalidad se ausentaba de la Liga, se prepararon amistosos en beneficio de la cabalgata de Reyes. Y si no,
La polémica aparecía fuera de los terrenos de juego, como ocurrió con el controvertido caso Antúnez. Uno de los mejores jugadores béticos cayó en las redes del Sevilla, a pesar de la oposición al traspaso de los seguidores del Betis. Este fichaje llegó a comentarse en Radio Moscú. El presidente bético Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas, marqués de Contadero, fue una personalidad que vivió la rivalidad desde ambos bandos, al ocupar también la presidencia sevillista. El irlandés Mr. O'Connell lo hizo como entrenador. Pero después de muchas temporadas sin disfrutar las emociones de la rivalidad, el destino tenía una sorpresa reservada. Con el equipo de nuevo entre los grandes tras el traumático paso por segunda y tercera división, el siguiente derbi, al de 1943, coincidió con la inauguración del Sánchez-Pizjuán. El Betis repitió la hazaña del estreno de Nervión y aguó la fiesta sevillista al ganar por 2-4, con goles de Luis del Sol, Areta y Koopman, este por partida doble. Eso fue de los partidos más bonitos que yo he tenido en mi vida, por eso, porque yo estuve en tercera y Sánchez Pizjuán, 2 futbolistas para allá, 2 para acá, no nos dejaba salir, nos machacaba. Ese fue el día que más he visto yo gozar los béticos. En el Hotel La Rábida que estábamos luego, allí llegó la afición enorme. Hombre, porque eran muchos años machacando. Aquel derbi especial dejó grabado en la memoria de todos los asistentes el deportivo abrazo entre Luis del Sol y Juan Arza. Pero en el recuerdo de los béticos permanece más el resultado final de 2-4. Una gesta consumada con este equipo que se fue con desventaja al descanso. Entonces llegó Villamarín, que para descanse, nos dijo: chicos, tenéis doble prima si ganáis. Y claro, nosotros nos quedamos un poco asustados porque entonces era mucho dinero. Y efectivamente salimos y tuvimos la suerte y efectivamente don Benito de Villamarín pagó la doble prima y claro, el barrio estaba contentísimo, naturalmente. Uno de los casos más curiosos de los derbis lo protagonizó precisamente Esteban Areta, que se enfrentó varias veces a su hermano José Luis, jugador del Sevilla. 8 o 10 veces jugando en contra uno del otro, y uno de los partidos últimos que jugamos contra el Betis, Antonio Barrios, como me conocía, el temperamento que tenía, porque yo era un jugador, creo que era un jugador de fuerza, me puso de extremo derecha porque mi hermano Esteban jugaba de defensa izquierdo, para que chocáramos. Los años 60 depararon otros éxitos para el Betis en sus confrontaciones con el eterno rival. La buena racha siguió con el triunfo en feudo sevillista en la campaña 61-62. El Betis venció por 1-2 con gol decisivo de Luis Aragonés, otro de los ejemplos de servicio a las dos entidades, ya que en fechas recientes ha entrenado al Sevilla. Un cargo que Antonio Barrios y Luis Cid Carriega también han desempeñado en las dos entidades sevillanas. Pero Luis Aragonés también marcó goles en el Villamarín, que dieron el triunfo a su equipo. Fueron años en los que la intensa confrontación repartió resultados diversos, con un Betis ya equiparado a la altura de su máximo rival, sobre todo al límite de los 70, cuando los béticos vencieron 2 años consecutivos en Nervión. Los Ansola, Quino, Telechía, Rogelio y Grau se las vieron en los años 60 con Campanal, Achúcarro, Gallego, Felo, Lora y compañía. Eran otros tiempos, pero con el mismo grado de ebullición en el derbi por excelencia. Los derbis eran, en aquella época mía, eran de pasarte una semana antes, una semana después, sin conciliar el sueño, sin dormir, sin poder, si perdíamos, no podía salir, no quería salir ni a la calle. Hoy en día ha cambiado todo esto mucho ya. Ya se ve el fútbol de distinta forma, hay otra mentalidad, el jugador ya es distinto. En aquella época no, aquella época ya era una cosa fuera de lo normal. El conjunto de Heliópolis va recortando poco a poco la ventaja que le lleva el Sevilla en las cifras correspondientes al torneo de Liga. El Betis, con un futuro prometedor, ha ganado 7 partidos menos que su rival en el total de 72 confrontaciones, tanto en primera como en segunda. En su campo, los heliopolitanos han visto escapar 31 puntos, merced a una negativa racha en los 80. Mientras, en Nervión han conseguido 24 al ganar 10 partidos y empatar en 4. En la faceta anotadora, los dos equipos se encuentran cada vez más parejos, con el Betis acercándose ya al número de 100 goles marcados. 13 tantos separan a los dos oponentes. Un 4-0 es el resultado más abultado que el Betis ha infligido al Sevilla. Los verdiblancos tienen la desventaja anteriormente citada al ser menos realizadores que su rival en campo propio.
el campeonato del CAO tampoco ha querido mantenerse al margen de estos inigualables choques. Desde que la temporada 27-28 se emparejaron por primera vez Betis y Sevilla, han rivalizado en 14 ocasiones para cortarse el camino mutuamente. La Copa alcanza también una temperatura elevada para ver quién se queda en la cuneta. Betis y Sevilla se aproximan al equilibrio en el balance copero. Los verdiblancos han logrado salir airosos en 3 de sus 7 visitas a Nervión, mientras en su campo han mostrado irregularidad. En el cómputo global, el Betis está a un paso de igualar la leve ventaja sevillista. En la totalidad de goles obtenidos en la Copa, el Sevilla supera al Betis en 5 tantos. Una diferencia que se vio recortada en su último compromiso en la campaña 84-85, en la que el Betis le endosó al Sevilla un rotundo 3-0. Curiosamente, los verdiblancos han marcado más goles en Nervión que en su campo. En todas las competiciones en que se ven las caras, los Betis-Sevilla son vividos con absoluta entrega, como explica Sebastián Alabanda. Para nosotros era muy especial. O sea, nosotros ganarle al Sevilla era... pues ganarle al Sevilla, y nosotros teníamos que hacer todo lo humano, lo posible, lo imposible por ganarle al Sevilla, como sea. O sea, aquí no vale, no, lo deportivo, no. A mí me da igual lo deportivo o lo no deportivo, nosotros tenemos que ganar al Sevilla. Entonces, pues nosotros lo vivíamos de una forma especial, ¿no? Quizás porque también habíamos gente de cantera, en el Sevilla también había gente de cantera, había gente que yo creo que éramos de morro caliente, gente que nos gustaba calentar los partidos también. No había el peloteo de que te amago para darte, no, es que te daba. El trofeo Ciudad de Sevilla llenó de público los campos de los eternos rivales en el mes de agosto de muchos años. Uno de los torneos veraniegos más rentables, supuso una piedra de toque válida de lo que podía acontecer después con los puntos en juego. Desde su fundación, en 1972, Betis y Sevilla han jugado 6 finales. El Betis se impuso con un gol de Anzar de la final del 75, que coincidió con el primer derbi del trofeo. Luego repitió éxitos frente a los blancos en el 77 y en el 80. Este último trofeo significó además la primera ocasión en que uno de los dos equipos vencía en terreno enemigo, al imponerse el Betis por 1-2. Es una rivalidad que siempre se trata de llevar con deportividad. En un partido que ganó el Sevilla en el campo del Betis, pues estaba lloviendo, el palco del Betis estaba descubierto y don José Núñez Naranjo pues me tapó con su paraguas. Aquello salió en la prensa y creo que los béticos comentaron que debía haber dejado que yo cogiera una pulmonía y me muriera, ¿no? El presidente bético Núñez Naranjo dio un ejemplo de la deportividad que debe reinar entre ambos conjuntos. Era lo lógico, estaba como un presidente del equipo rival, íntimo amigo mío, y no tenía más remedio que cosa de educación. La época moderna del fútbol sevillano ha contado con mayor número de derbis que en la etapa anterior. La casi continua presencia bética en la máxima categoría ha permitido que el aficionado vibre, un año sí y otro también, con la magia de la rivalidad. Es por ello que cada vez que se acerca un Betis-Sevilla, la pasión llega a lo más alto de la temporada. Cuando el club atraviesa momentos irregulares, estos pasan a segundo plano si el contrario se encuentra en peor situación. A lo largo del campeonato hay jornadas de doble satisfacción, en las que se disfruta con la victoria propia y la derrota del eterno rival. Un placer que se engrandece cuando ese triunfo llega en un día tan esperado, que expresa el duelo frontal entre dos concepciones distintas de entender el fútbol. Yo creo que es superior a todos los derbis que existen. No, ni Madrid-Atleti, ni Barcelona-Español, no, lo de aquí es distinto. Y se vive porque se vive mucho en la calle durante ya no es todo el año. Lo del derbi es todo el año. A ver quién ya incluso la clasificación pero se está esperando los dos partidos, ¿no? Y es una cosa importante y una cosa bonita. Durante los 70 ambos equipos provocaron júbilo y decepción en sus aficiones, al combinar todo tipo de resultados. El saberse superior hacía aflorar una sensación de euforia tras conseguir que el rival volviera cabizbajo al vestuario.
En este tiempo, atractivos encuentros encendieron la pasión de todo Sevilla. Sobre el césped, hombres como Esnaola, Bizcocho, Biosca, Cardeñosa, Rogelio y Alabanda se batían el cobre frente a los Lora, Escota, Blanco, San José y Paco, entre muchos otros. Eran partidos sin tregua. A mí me ocurrió un caso con Curro San José un año, que cogió un balón, Curro, hizo una pared fenomenal y le dio un zurdazo y nos la metió por la escuadra y se puso ganando 1-0. Y en la jugada siguiente, sacar de centro, el balón fue a la parte izquierda, yo corrí un poco para ganarle la acción y en ese momento me dio un codazo en la cara. O sea, y yo acababa de felicitarlo y decirle, Curro, enhorabuena, vaya gol que nos han metido y tal. El Betis contemporáneo deleitó a su afición el 20 de abril de 1980 al humillar al Sevilla por 4-0. Los 2 años siguientes, el Villamarín se acostumbró a los triunfos cómodos en los que el Betis disfrutó de plácidos derbis. Me gustaba su partido mucho porque me crecía y además, yo no sé, me sentía y me siento muy bético y entonces yo ganarle al Sevilla era algo especial. Y además daba la casualidad que casi siempre le metía algún golillo yo por ahí. Avanzada la década de los 80, los verdiblancos lograron 3 victorias consecutivas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en solo 2 temporadas, al coincidir con el experimento del playoff. Fueron instantes de felicidad para la familia bética. Diego Rodríguez, que empezó muy joven en el Betis, jugó esos partidos con la camiseta rayada verdiblanca para luego defenderla blanca y lisa. Ignacio Conte y José Carvajal, formados en los escalafones inferiores del Real Betis, también se marcharon al club rival por excelencia. Además, los dos marcaron goles a su ex equipo. Son 6 años de mi vida que he pasado en el Betis y le guardo un gran cariño a lo que es la entidad. Creo que ha sido una afición muy buena, que siempre me han apoyado, siempre me han querido y me han respetado. Y jamás puedo decir lo contrario. El momento más dichoso y anhelado por el beticismo llega cuando su equipo perfora la portería contraria. Entonces la euforia desborda a todos los componentes de la familia verdiblanca. Cada profesional sabe de la trascendencia de estos partidos y explota de alegría al conseguir su objetivo, como lo demuestra Rincón en este gol. En todos los derbis se pueden observar acciones de peligro que ponen el corazón de los aficionados en un puño. Del sufrimiento en las ocasiones del rival se pasa al estado de nervios cuando se acaricia el gol. Un Betis-Sevilla aumenta la concentración de los jugadores que saben que sus evoluciones son seguidas por toda la ciudad. El beticismo goza de manera especial con los goles obtenidos por sus jugadores en la portería sevillista. Pero sobre todo, los tantos cosechados en el estadio del rival redoblan su importancia por aquello de celebrar los triunfos en la casa del vecino. Además, los verdiblancos han dejado su impronta de buen fútbol con tantos de bellísima factura, como estos que hicieron vibrar a los fieles seguidores béticos. La salsa de los derbis perdería bastante sabor sin goles como este. Últimamente los verdiblancos han acostumbrado a su afición a importantes victorias sobre el Sevilla. Un claro ejemplo de que el éxito en esta clase de partidos se mueve por ciclos. Julio Cardeñosa tiene el honor de ser el futbolista bético que más goles le ha hecho al Sevilla en la historia de los derbis ligueros. La deportividad acostumbra a imperar en líneas generales, pero responsabilizados en el encuentro, los jugadores tratan de defender sus colores sin ningún tipo de concesión. Los roces y entradas bruscas elevan el grado de tensión ya de por sí dominante en la atmósfera que rodea estos acalorados partidos.
Pero en la conclusión de cada enfrentamiento, la calma y las buenas maneras demuestran que los lances anteriores solo fueron producto del esfuerzo y las ansias de ganar. En el campo todos se dejan la piel para defender a su entidad. Fuera de él, la amistad predomina sobre cualquier disputa. El partido Betis-Sevilla es la quinta esencia de los derbis. Con bastante antelación al acontecimiento, el aficionado, y también el que no lo es tanto, espera con ansiedad la celebración de algo más que un partido de fútbol. Y es que el honor de cada entidad pasa a una reválida en cada derbi. El Betis es lo único que hay aquí en Sevilla. Al Sevilla la semana pasada decían el último de las filas, porque iba el 22. Y ahora como va el 21 decimos 21 japonesas. Ahí está. Yo esos partidos, es que me pongo nervioso. Hay veces que no termino ni de verlo. Cuando veo que el Sevilla va acercando la portería del Betis, amigo mío, digo, uy, peligro, pero no hay problema, por debajo. Yo creo que es más especial el Betis-Sevilla que cualquier otro derbi. La ciudad queda envuelta en un incisivo ambiente de rivalidad. La lucha deportiva no se limita únicamente al terreno de juego, sino que se extrapola a la calle, donde unos acabarán dando rienda suelta a su alegría y otros deberán disimular su decepción como mejor puedan. El Betis es ahora mismo lo mejorcito que tenemos por aquí, por Andalucía. Betis ante todo. Lo demás no me traen cuidado, el Sevilla es aparte. Yo soy sevillista, yo no quiero saber nada del Betis. Los aficionados de Betis-Sevilla, más el Betis que el Sevilla, pues acompañamos mucho más a nuestro equipo. La estampa que ofrece un derbi aparece siempre inundada de colorido. Las bufandas, camisetas, sombreros, banderas, disfraces y muchos otros elementos se combinan para cubrir Sevilla de verdiblanco y blanquirrojo. Ambas hinchadas también tienen su duelo particular de imaginación a la hora de expresar el apoyo a su club y el odio hacia el vecino. Yo no soy de los fanáticos, no. Yo soy antisevillista igual que cualquier bético. Pero Sevilla no es más grande que el Betis nunca en la vida. Ni lo va a ser jamás en la vida. Si tuviera 80 años, seguramente el infarto o el ataque no duraría mucho, porque sufre uno mucho con el Betis, ¿eh? Es que el derbi entre el Barcelona y el Madrid, ellos se van a ver 2 veces en el año y van a estar en el campo muy emocionados y esas cosas, pero aquí estás en los bares, estás todo el día, tú vas a recreo, el colegio, la universidad. Todos los derbis, hasta aquellos que se disputan sin trascendencia, producen distintas reacciones en los sevillanos. La ciudad queda dividida en dos cuando llega el partido que pone los nervios a flor de piel y que aumenta el sufrimiento. Para unos quedará el dulce aroma del triunfo más deseado y para otros la amarga sensación de la derrota más dolorosa. El partido de la temporada es el Betis-Sevilla. El Betis-Sevilla es el tema de conversación de 6 meses. Pues está toda la semana, está todo el año pensando en el derbi y cuando llega hay que morir. Nos liamos a cachondearnos de los sevillistas, pues nos vamos a ganar. La rivalidad siempre desea uno que pierda al Betis y gane el Sevilla, pero vamos, que es un equipo, vamos, un equipo que hay que respetarlo, un equipo, un rival, ¿no? Con su historia, sus cosas, sus tradiciones, igual que nosotros. Se puede vivir el Español un Barcelona, se puede vivir un Madrid, se puede vivir un Oviedo con Compostela, un Oviedo con el Sporting, se puede ver en Compostela un Depor y un Celta, pero como en Sevilla nunca. Aquí es que esto es maravilla, es una maravilla. Por este motivo incuestionable para todos los sevillanos, un Betis-Sevilla supone lo máximo en el espacio futbolístico de la ciudad. Así, la rivalidad histórica y original entre heliopolitanos y nervionenses se eleva por encima de cualquier otro partido. Nada es comparable a una eterna rivalidad que es consustancial con estos dos equipos, que levantan pasiones y sentimientos en los corazones de todos los sevillanos.